Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx. Hace unos días, la Organización de las Naciones para la Alimentación y la Agricultura, la FAO, por sus siglas en inglés, publicó y difundió un reporte que se titula Panorama de la Seguridad Alimentaria y Nutricional en América Latina y el Caribe 2020. Los datos que dan son francamente preocupantes. Dice que debido al COVID hay más de 45 millones de pobres adicionales en lo que es nuestro ámbito, América Latina y el Caribe. Dice que en 2019 el número de personas subalimentadas en nuestra región llegó a 190 millones de personas, lo que significó que una de cada 3 habitantes no tenía acceso a alimentos nutritivos y suficientes por falta de recursos económicos, que los niveles de retraso del crecimiento infantil se observan en forma desproporcionadamente alta en territorios usualmente rurales, con menor acceso a servicios y mercados laborales, en los que predomina la informalidad y en los que la población presenta altos niveles de pobreza y bajos niveles de escolaridad. El sobrepeso infantil en la región también sigue aumentando, situándose el año pasado en 7,5%, por encima del promedio mundial del 5,6%, que el sobrepeso y la obesidad han aumentado en todos los grupos sociales. El sobrepeso en las mujeres es mayor que en los hombres y que en algunas regiones de América Latina y el Caribe es 10 puntos porcentuales más alta que la de los hombres. Un 75% de las muertes causadas por enfermedades no transmisibles están asociadas en gran medida a una alimentación no saludable. Que el cierre de las escuelas por la pandemia significó que al menos 10 millones de niños y niñas dejaran de acceder a los alimentos repartidos en las escuelas. También dice que en lo que a los 28 países de América Latina y el Caribe se refiere, durante el periodo 2000 a 2019, el número de personas subalimentadas como porcentaje de la población total bajó del 10,8 al 7,2, vamos a decir que del 11 al 7. Sin embargo, no en todos los países se vio esta disminución. En 7 de ellos, la gente desnutrida o con hambre aumentó. Y entre estos 7 está México, en donde la subalimentación aumentó del 3 al 7% de la población, de 3 a 9 millones de personas. Datos de la FAO muestran el fracaso de los programas alimentarios de los gobiernos de Fox, Calderón, Peña Nieto e incluso el del gobierno de la 4T, ya que de 2018 a 2019 el porcentaje subió de 6 a 7 personas y el número de personas subalimentadas de 8,400,000 a 9 millones. Es decir, 2 décadas perdidas en la lucha en contra de la desnutrición y el hambre. La situación es grave. Aquí en México, el 25 de noviembre lo mencionamos. De acuerdo a datos de Coneval, casi 45% de los mexicanos perciben un ingreso inferior al costo de la canasta alimentaria. Esto significa 57 millones de hombres, mujeres y niños que no consumen los nutrientes y calorías que necesitan diariamente para mantenerse sanos, fuertes y activos. Están desnutridos y padecen hambre. Yo creo que tal vez es hora de que el presidente Andrés Manuel López Obrador piense cómo reforzar sus programas sociales para que la situación no siga empeorando. Al rato van a decir que México es un país de muertos de hambre, y eso es muy preocupante. Sí, José Luis. Fíjate que la parte más grave dentro de todos esos datos que subrayan una gran rezago y retraso es el impacto en los niños, Eduardo. Un niño, si tiene desnutrición en los primeros 7, 8 años de vida, de acuerdo a las teorías de Jean Piaget, puede no evolucionar su cerebro de manera plena para que llegue a sus facultades intelectuales plenos. Y entonces, esta es una causal irreversible de la pobreza, para lo cual sí creo que se tiene que revisar todo. Como tú sabes, hay varias iniciativas de la sociedad civil para apoyar en mitigar este problema, pero las cifras duras son las cifras duras. Ni sociedad ni gobierno estamos logrando mitigar el rezago y sobre todo su rayo en la población infantil. Kenia. Pues lo que demuestra primero tus cifras es que ni la cantidad ni la calidad es buena.
no en cantidad, porque hay obesidad, es una cosa verdaderamente compleja que además, sin darle la razón a Gatell, pero sí hay que reconocer que evidentemente el tema del sobrepeso es uno más de los demás temas para el COVID. Y segundo, en términos de la calidad, es necesario, Eduardo, que sí haya, me parece un redireccionamiento con esto que cierras, y es si el gobierno va a redistribuir recursos, porque es lo que hace con los programas sociales. El gobierno le cobra impuestos a los mexicanos y redistribuye esos impuestos. Si los va a redistribuir, debe de tener una de las prioridades, debe ser justamente esta, que sea para bien alimentarse. Porque puedes tú recibir 1,000, 2,000 pesos dependiendo de qué programa estés, pero no es lo mismo gastártelo en una comida que te alimente en cualquier otro producto. Bien, Carlos. Y sobre el tema del que hablas, Eduardo, me hizo recordar 2 programas de gobiernos pasados del sistema alimentario mexicano, uno a cargo de Cassio Luiselli y segundo, la cruzada contra el hambre. Pero aquí no se especificó si era la cruzada contra el hambre o la codicia de los gobernantes o la cruzada contra el hambre del pueblo. Estos son los resultados que reflejan la demagogia que se practica sexenalmente o cuando se trata de inventar algo o se trata de inventar el hilo negro o el agua tibia para atacar un problema mayúsculo. Porque como dice José Luis, ya a determinada edad ya nada más es engorda, no es alimentarse, ya es engordamiento. El problema es que esta engorda empieza ya cada vez desde edades más tempranas. Ya esto hay que añadirle además para los niños la tragedia que representa la pandemia y los efectos sobre el sistema educativo. En todo el mundo están empezando a darse estadísticas de cómo los niños están dejando de atender la educación a distancia. Cada vez más ya no lo atienden, pero los que lo atienden también están aprendiendo muy poco de lo que deberían estar aprendiendo. Las consecuencias a mediano y largo plazo de esta pandemia todavía no se calculan, pero van a ser mayúsculas. Luis Ernesto. Educación, Eduardo, lo acabas de decir, educación es la clave, educación es lo que es importante. No poner nada más etiquetas en los alimentos, educar a las personas, enseñarles cómo se debe de comer, qué es lo que se debe de comer, y creo que esto va a ser importante en el futuro. Pues estos datos ahí me asustaron, aparte los del Coneval de hace unos días y ahora estos de la FAO. Dices, ¿en qué se fue la lana en todos los programas alimentarios? Si la gente cada vez estuvo más desnutrida en este país. No lo digo yo, lo dicen los datos de la agencia de la Organización Nacional, de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación. No son otros datos. Regresamos después de esto. Esta fue una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en radioformula.mx.